11 menos cuarto de la mañana y nosotros empezamos estas primeras rondas de entrevistas en Buenos Días Iberoamérica hablando de las elecciones de Venezuela. Por eso tenemos aquí a Voto Joven. Ellos son Alejandro, Johan y Francisco. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo veis este contexto de... Hoy empezaba casualmente el inicio de la campaña electoral en Venezuela, aunque hemos visto las apariciones de los dos grandes líderes. ¿Cómo veis ese contexto? Bueno, como tal comentabas, a partir de, con la diferencia horaria que hay con Venezuela, inició todo lo que era la campaña de los dos grandes candidatos. En realidad hay 6 candidatos a la presidencia de la República, pero digamos que se concentra en lo que es el candidato del oficialismo, Nicolás Maduro, y el candidato de la oposición de la Mesa de la Unidad Democrática, Enrique Capriles Radovsky. Y bueno, digamos que el contexto está un poco rápido porque son las primeras elecciones en Venezuela que se realizan en menos de 3 meses después del fallecimiento del presidente Hugo Chávez. Y pues esto nos ha llevado a un movimiento extremadamente rápido de movilización para promover el voto, sobre todo aquellas personas que tienen un poco de confusión de cuáles son lo que necesitan para poder ejercer el derecho al voto el 14 de abril. ¿Cómo nace vuestra iniciativa? ¿Qué necesidad veíais para que decidieseis formar parte de Voto Joven? El Voto Joven como tal comienza en el año 2009, a finales del 2009, cuando se produce un movimiento estudiantil y se da cuenta que los jóvenes no están interesados tanto como por la política, y entonces nace esto para que los jóvenes tengan alguien en quien apoyarse, o un grupo, una organización en quien apoyarse, que ahí es como nace Voto Joven, donde todo aquel que quiere informarse o participar voluntariamente, pues tiene a dónde ir, no tiene que irse en ningún partido político como tal, porque como bien sabemos algunos partidos políticos pues pueden manchar la personalidad o cambiar un poco. Se baja una organización que no tiene, o sea, no se partidiza con nadie, simplemente es apoyar a que las elecciones sean limpias, a que los jóvenes nos integremos y participemos activamente. ¿Faltaba información entonces? Quizá, o falta de interés también muchas veces, al ser joven no nos interesábamos quizá, o hablo así en general, pero al tener a alguien como tú, por decir así, alguien joven, alguien que te puede representar o que te ves como reflejado en él o en ella, pues te acercas más. ¿Pero notabais solamente desinterés en el voto joven o también...? En el voto joven. Sí, solamente. Sí. O sea, antes, en esa época se veía mucho, pues el voto joven, había una gran abstención de juventud, y pues por eso nace Voto Joven. Sí, bueno, además que hay que sumar a ello que a partir del año 2007 generó un movimiento estudiantil en Venezuela que a raíz de diferentes acontecimientos políticos, son 14 años donde han habido más de 14 elecciones en diferentes contextos, entonces esto motivó a que los estudiantes tomaran rol protagónico en el ejercicio político. Anteriormente, digamos que hace unos 5 años, los jóvenes no tenían esa participación tan fuerte en diferentes escenarios políticos. Y es a partir del año 2009 cuando Voto Joven decide proyectarse al extranjero, porque existe más de 1 millón de venezolanos fuera de las fronteras. En España existen alrededor de 20.000 personas que tienen el derecho de ejercer el voto, y Voto Joven quiere transformar ese derecho en un deber. Quiere que la gente no deje de presentar su voto, porque piensan muchas veces que dejar de votar o abstenerse es una protesta, y es específicamente todo lo contrario. ¿Cómo les desmentís eso? ¿Es verdad? Sí, bueno, básicamente les explicamos que el derecho, primero que la base de la democracia es expresar cada uno, que cada uno hace el grano de arena de una gran, de una gran playa, ¿no? Y precisamente les explicamos que el voto de esa persona puede condicionar perfectamente una gran masa. Los estudiantes, por lo general, o el grupo de jóvenes siempre se maneja en un contexto de un grupo cerrado de personas, ¿no? Digamos que manejan un mismo estereotipo, y lo que buscamos es que precisamente el contexto de la viralidad de redes sociales, un poco desmentir situaciones como que, mira, el voto no es secreto, o que de repente necesito tal documento para votar, cosa que no es cierta, solamente se necesita la cédula de identidad laminada, vencida o no, y precisamente buscamos a través de herramientas como el de Yo Estoy Dispuesto, a través de las redes sociales, para promover a que la gente se contagie, que contagie a su círculo social y que los invite a votar. ¿Tú estás dispuesto a qué? Yo estoy dispuesto a ayudar a quien sea que pueda votar. Vosotros tenéis vuestro ámbito de actuación aquí en España, ¿no? Para tratar de concienciar un poco a esos muchos venezolanos que están aquí a ejercer el derecho al voto. Es correcto, a través, nosotros generalmente estamos elaborando videos, estamos repartiendo volantes en fiestas y en eventos venezolanos para estimular al voto como tal. Y como dijo mi compañero, contagiar a todo nuestro entorno a que se movilicen a votar este 14 de abril.
Todo esto en un tiempo récord, ¿no? Porque Sí, las elecciones yo creo que exactamente. nos han pillado a todos un poco por sorpresa. Sí, lo que pasa es que la ley electoral en el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela especifica que luego de la ausencia temporal, o en este caso absoluta, después de la muerte del presidente Chávez, pues tienen que llamar a elecciones en un tiempo menor de 30 días. El presidente murió el 5 de marzo y el 9 de marzo fue que se hizo la convocatoria de elecciones. Y obviamente esto nos toma a todos por sorpresa. Es importante sobre todo destacar que las personas que van a poder votar son aquellas que lo hicieron el 7 de octubre. Es el mismo padrón electoral. Es decir, aquella persona que se haya inscrito después o haya hecho algún tipo de cambio en del registro electoral vuelve otra vez, digamos que a su registro inicial. Esto es un poco para mantener, digamos, el mismo patrón de personas que eligieron. Lo que nos comentabas, incluso comentamos fuera del aire, acerca de la documentación que se entregó al CNE, básicamente por dos conceptos. Después del 7 de octubre se presentaron elecciones el 16 de diciembre para gobernadores. El registro electoral se abrió para registrar aproximadamente unas 900.000 personas y este registro no se respetó no se está respetando para el 14 de abril. Y esto se genera básicamente porque la ley exige que 90 días antes de una elección, en este caso presidencial, el registro electoral tiene que estar cerrado. Esto conlleva una serie de auditorías, conlleva una serie de verificaciones internacionales y no estaban listas para el tiempo tan rápido que tenemos para las elecciones. Por eso un poco para la gente que se entere el por qué, digamos, se tienen que respetar el padrón del 7 de octubre. Y luego también habéis invitado a los ciudadanos a revisar los datos en el registro electoral, Sí, ¿no? ¿Ha habido es algún tipo de importante. irregularidad con respecto a eso? No, realmente hasta el momento no. Se está, como dijo mi compañero Johan, se está respetando el mismo padrón que se utilizó para el 7 de octubre. Por ejemplo, aquí en España hay 5 centros de votaciones. Tenemos el de la Comunidad de Madrid, que va a ser en calle Recoleto número 8. Tenemos el de la comunidad o la ciudad de Barcelona, las cuales votan todos los venezolanos que residen en la comunidad de Cataluña, Islas Baleares, Valencia. Eso va a ser en el centro de la Sagrada Familia. Tenemos el centro de votación de Islas Canarias, que es donde votan los residentes de las 7 islas como tal. Tenemos el de Vigo, que es donde va a ejercer el voto los venezolanos que residen en la comunidad de Laxus Mental Galicia. Wow. Y por último tenemos el consulado de Bilbao, que ejercen el derecho al voto los venezolanos que viven en las comunidades de La Rioja, Navarra y País Vasco. ¿Estáis viendo vuestros frutos de voto joven? Sí. Mira, el día jueves estuvimos en Plaza del Sol, fue algo así muy improvisado. Del día miércoles dijimos, mira, mañana nos vemos en Plaza del Sol a las 11 de la mañana, vamos a tomarnos una foto y vamos a hacer un vídeo para incentivar al voto, ¿no? Y sin planificar mucho llegamos ahí y la mayoría de las personas que pasaron no tenían ni idea de que íbamos a estar ahí y recogimos por lo menos unas 200 fotos de venezolanos que pasaban por casualidad. Venezolanos que venían de paseo y pasaron por Plaza del Sol, u otros que viven aquí en España y pues se cruzaron por casualidad. Y mucha gente se entusiasmó y estaba bastante contento porque por lo menos los que venían de paseo, que se regresan antes del 14 para votar, cuando veían eso se dieron cuenta como que también hay representación en España que está dispuesta a ayudar, a apoyar, y de ahí es el hashtag que dice yo estoy dispuesto, ¿vale? O sea, estoy dispuesto a ayudar, a que la gente vaya a votar, a que podamos trabajar todos y, bueno, y que funcione pues, las elecciones limpia y transparentemente. ¿Cómo es el proceso de votación para los venezolanos residentes en España? Para los venezolanos que están residentes en España es importante que primero estén registrados en sus consulados respectivos, como comentaba, hasta los registros que estaban del 7 de octubre. Solamente necesitan la cédula de identidad laminada, vencida o no. No necesitan ni padrón, ni pasaporte, ni ningún otro documento. Por eso le pedimos a la gente que no se haga eco de informaciones que precisamente lo que pueden llegar es a distorsionar. Solamente la cédula de identidad laminada, vencida o no. La presentan en el jefe de mesa de votación, se le entrega la documentación electoral. La diferencia es que en Venezuela la votación es electrónica, existe una serie de lo que llama la herradura, ¿okay? En el extranjero no es así, toda la votación es manual, se hace a través de las papeletas, se llena el óvalo del candidato de preferencia, se deposita en la caja de resguardo electoral. El mismo día de las elecciones de Venezuela. Sí, el mismo día. día. Claro, obviamente los que inician a votar en todo el mundo son las personas que vienen en Australia, ¿no? Entonces, los primeros. Y eso va pasando
a medida hasta que nosotros empecemos a votar en España, y los resultados que se obtienen aquí no se envían sino hasta después de aproximadamente 1 o 2 días que se suman a la totalidad. Por lo general los votos en el extranjero son los últimos en llegar porque tiene que hacerse el envío para hacer la auditoría y todo esto, pero todo se maneja el mismo día de las votaciones en Venezuela. ¿Son los últimos en llegar y los decisivos? ¿Son decisivos los votos de los venezolanos residentes en España? Lastimosamente, la cantidad de venezolanos que estamos extranjeros inscritos en el CNE es apenas casi un 10% de los que estamos fuera. Entonces, no es tan decisivo, por decir así, porque o sea, si la diferencia es mayor a 100.000 votos, estos 100.000 votos que están fuera del país, pues no hace gran cambio, ¿vale? O sea, si la diferencia es por 500.000, suma 100.000 y la diferencia sigue siendo 400. Entonces, la intención de este proyecto o esta organización es que no seamos 100.000, sino que seamos 900 o el millón completos que estemos inscritos y que vayamos a votar. Ahí sí puede haber un cambio, para cualquier ámbito, pero ahí puede hacer el cambio, cuando ya es mayoría el que está inscrito, no solo un 10%. Lo que queremos es eso, luchar contra la abstención. Y si hablamos un poco de... No quiero hacer predicciones tampoco, ¿no? De qué va a pasar, las encuestas dan por ganador a Maduro. ¿Cómo veis vosotros eso? ¿Se está haciendo bien? Porque si hoy empezaba la campaña electoral, ellos dos han empezado a recorrerse partes de Venezuela mucho tiempo antes. ¿Cómo veis? ¿Se ha gestionado bien? ¿Han tenido demasiada prisa? ¿Han tenido campañas muy agresivas? Mira, ¿Cómo veis vosotros eso? Como comentaba antes, lo que dice la Constitución es que se tienen que llamar elecciones a 30 días y sin embargo se llamó elecciones a 36 días o un poquito más, algo así. O sea, no fue tan exacto y como dices, nos cayó de sorpresa. Es algo que tiene que ser súper rápido y tampoco se tiene que ser como que tan exigente. Es entendible que la campaña es larga, de que el país es grande y que hay que visitar mucho y que rodar mucho. Y pues 10 días se queda corto. Sí, o sea, totalmente. No puedes excederte del día 12, que es el día que acaba la campaña, pero o sea, comenzar un poco antes, no hacer una campaña como tal, pero sí por lo menos comenzar a caminarte un poco el país, es la única forma que podías hacer para poder abarcar el territorio completo. Sí. ¿Cómo habéis visto sus campañas de comunicación? Bueno, las campañas han sido bastante, bueno, como comentaba Candente. Alejandro, un poco sobre todo lo que hemos querido mover de imágenes, de vídeos y toda esta información, pues se ha ido bastante bien. También tenemos el apoyo en Venezuela porque digamos que los diferentes artistas en Venezuela participan de forma voluntaria, que es digamos la forma en que Voto Joven se alimenta. Donaciones totalmente voluntarias, artistas que desean participar. Se realizaron algunos vídeos con el hashtag de Yo Estoy Dispuesto, la cual la gente se lo escribía en el brazo, los artistas invitaban a que la gente fuese. No era una actuación política, porque Voto Joven no tiene una imagen política. Nosotros lo que buscamos es promover el voto. Ya lo que buscamos también es garantizar, digamos, que se cumpla la ley electoral, ¿no? Sobre todo, digamos, que es el uso eficiente de los medios, el uso de los recursos, el respeto. ¿Y cómo lo puedes garantizar? Sí, otra cosa, es importante, se me olvidó señalar que en cada uno de los centros de votaciones va a haber un toldo de Voto Joven para reportar cualquier irregularidad, para reportar cualquier problema en la mesa, todo esto para un poco para nosotros estar al tanto de la situación dentro de cada uno de los centros de votación. Se garantiza con eso, con los observadores que pueden estar ahí, observadores imparciales que garanticen de que no hay ninguna irregularidad de ninguno de los bandos, por decirlo así. Y Voto Joven tiene los espacios donde puedes hacer las denuncias, tanto un puesto en los mismos centros de votación como a través del correo, por ejemplo aquí en España, que sería el correo electrónico que es espana con N, espana@votojoven.com, en el Twitter @votojoven XT y @votojovenespana. Y @votojovenespana. También en el grupo de Facebook que es Voto Joven Exterior España. España. Sí, España. Es la forma como que, bueno, si ve alguna irregularidad en cuanto a que se está retrasando el proceso, irregularidades en cuanto a documentación, a votos múltiples, que es usurpación de datos y cosas así, pues lo pueden hacer llegar a través de las distintas redes sociales o el mismo centro de votación. La única forma de garantizar de que todo esté claramente. Entonces, entre todo esto, entre esta coordinación de asistencia al ciudadano, ¿no? Yo qué sé, pues si tiene algún problema, alguna irregularidad, algún problema, supongo alguna duda, entre todos los toldos que vais a tener en cada uno de los centros electorales, mucho trabajo, ¿no?
Sí, pero Sí. por eso... Sí, bueno, pero tenemos una Pero cantidad de estamos voluntarios. acostumbrados, sí. O sea, este efecto es multiplicador. Hablamos de 40 movimientos a nivel internacional, donde está presente por lo menos embajadas venezolanas. Por otra parte, también el hecho de que en Madrid existe una gran cantidad de venezolanos que se encuentran estudiando, haciendo un máster y que tienen algún tiempo disponible. Las elecciones son un día domingo, así que perfectamente hemos manejado los turnos de la mañana, turnos de la tarde, para realizar un poco el relevo, algunos colaborando, digamos, haciendo observación en las filas de votación, asesorando un poco a la gente, coordinando, sobre todo, por lo menos en el caso de Madrid, que es en Recoletos número 8, la salida más cercana es el metro de Banco de España. Entonces, digamos que desde la salida del metro empezamos a informar a la gente si sabe en qué mesa está, si sabe toda la información referente a para agilizar un poco el proceso. Lo que también comentaba Francisco interesante es el tema de las denuncias. Los centros de denuncias, además de recolectar información por Twitter, eso se canaliza a través del Voto Joven en Venezuela. Se hace un acta, se recopilan las denuncias, se presentan ante los rectores en caso de algún tipo de falla de información, si inicia tarde el proceso, si hay algún tipo de movilización, lo que llamamos Operación Morrocoy, si es que de repente algo no ha querido funcionar, pero por algo que no tenga alguna base que lo estipule, o sencillamente falta algún tipo de documentación, o no dejan entrar a la gente. Todo eso lo vamos canalizando y se va centralizando. Entonces, por eso queremos hacer un poco ese movimiento y que perfectamente tenemos muchísimos voluntarios en España trabajando por ello. ¿Y estáis teniendo apoyos, por ejemplo, de la Embajada de Venezuela? No trabajamos directamente en organismos gubernamentales por el hecho de que no queremos tener una imagen política. Digamos que mucha de la imagen, que no es duda para nadie, que la imagen, muchas de las instituciones gubernamentales son muy oficialistas. Entonces buscamos la manera de no tener que ir a identificarnos con un partido político. Por supuesto que nos ponemos a la orden de trabajar con los organismos gubernamentales para garantizar el voto, o sea, garantizar las leyes electorales que a todos nos rigen perfectamente por igual. Pero buscamos perfectamente trabajar como un apoyo adicional para los procesos electorales. Sin ningún tilde político, o sea, Exacto. sin que nos vean, o sea, vinculados, bien sea con la gente del chavismo o con la gente de la oposición, con cualquiera de los candidatos. Simplemente es algo imparcial que, bueno, estamos para colaborar con el resto de los venezolanos que necesitan información o que quieren un apoyo, pues ahí estamos. No Sí. nada partidario. Nuestra ¿Notáis? bandera es netamente el voto, es incentivar y estimular el voto entre los venezolanos, en este caso en el exterior y en este caso aquí en España. ¿Notáis que la gente tenga cierta desconfianza con el sistema electoral venezolano? Bueno, lo que sucede con el sistema fue que había mucha desinformación por el tiempo que había de las elecciones, los 30 días, sobre todo por el caso del registro electoral. Cuando se comentó acerca de que el padrón de elección sería el del 7 de octubre, pues generó muchísima duda, sobre todo para aquellas personas que habían recién cumplido 18 años al final de 2012 y que tenían el derecho legítimo al voto. Y en este caso, cuando se decide que no es así, y que si incluso, por ejemplo, una persona que está recién llegada a España hizo el cambio en la embajada, obviamente eso va a retroceder nuevamente a Venezuela, porque lamentablemente se tiene que respetar el padrón electoral del 7 de octubre. Entonces eso genera un poco de desinformación y un poco de desconfianza. Posiblemente la gente no entra al punto sino hasta que se le explica, oye, mira, la Ley Orgánica de Procesos Electorales explica precisamente el por qué. 90 días antes de celebrarse un evento electoral, tiene que cerrarse el registro por efectos de auditoría. Por otra parte, pues se ha generado algún tipo de inconveniente, sobre todo por el tema de la propaganda política, que Voto Joven no trabaja en ello. Nosotros no tenemos nada que ver con las propagandas de los partidos políticos, pero buscamos la manera de ver ese equilibrio, pues somos observadores. Y al ser observadores somos venezolanos y también tenemos el derecho de garantizar que los diferentes candidatos cumplan en todos por igual. Si todos tienen la misma cantidad de segundos en televisión o en los medios de comunicación, que el otro candidato también tenga el mismo derecho por igualdad. Señores, nos vemos el 14 de abril. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguro nos Muchísimas vemos ahí. gracias. Y a seguir incentivando a que los venezolanos residentes en España pues sigan votando y ejerzan su derecho, ¿no? Sí. Así es. Sí. Y bueno, yo estoy dispuesto. Yo también. Estamos Estamos dispuestos, dispuestos. estamos dispuestos. Pues muy bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ¿no? Gracias. Contándonos esta iniciativa de Voto Joven que vela un poco por eso, ¿no? Por ejercer este derecho tan importante que es el derecho al voto. Pues nosotros, señores, nos vamos a publicidad y a la vuelta analizaremos los datos del paro y hablaremos de retribuciones y de cuál es nuestro salario. Hasta ahora. Muy bien, señores.